Inició la grabación. Bueno, continuamos entonces el estudio del libro Enseñanzas de un Iniciado de Max Heindel. Estamos en el capítulo 13. La significación esotérica de la Pascua de Resurrección, el periodo inicial de la filosofía. Y esto lo escribió Max Heindel precisamente en la época de la Pascua. Y nos dice, otra vez ha llegado la Tierra al equinoccio primaveral en su movimiento anual alrededor del Sol. Y estamos en la Pascua de Resurrección. Estamos hablando del hemisferio norte, que es el hemisferio en donde surgieron todas las religiones fundamentales y además en donde siempre vivió más del 90% de la gente. Aunque el efecto de la Pascua también se manifiesta en el hemisferio sur, en una proporción análoga a la relación que tiene un signo de zodíaco con el opuesto. En este caso, el signo de Aries con el signo de Libra. Bueno, y continúa Max Heindel hablando, el rayo espiritual emitido por el Cristo cósmico cada año para reforzar la deficiente vitalidad de la Tierra está a punto de ascender al trono del Padre. Las actividades espirituales de fecundación y germinación han sido desarrolladas durante el invierno y la primavera. Serán seguidas por el crecimiento material y un proceso de madurez en el verano y otoño bajo la influencia del espíritu de la tierra. El ciclo termina en la casa de la cosecha, así, entre comillas, la casa de la cosecha. Así el gran drama mundial pasa por la escena año tras año, como una lucha eterna entre la vida y la muerte, siendo ambas victoriosas y vencidas en la eterna continuación de los ciclos. Yo sigo, si querés. Esta gran marea cíclica no está limitada en sus efectos sobre la Tierra, en su flora y fauna, sino que ejerce una influencia igualmente dominante sobre la humanidad, aunque la gran mayoría ignore las causas que la empujan a la acción en un sentido o en otro. Pero a pesar de esta ignorancia, no obstante, el hecho es innegable que la misma vibración terrestre que adorna con nuevos trajes a los animales en la primavera, produce también en el hombre el deseo de vestirse con colores alegres en tal estación. Es la misma llamada del instinto que en verano empuja al hombre al descanso en el campo, donde los espíritus de la naturaleza han desarrollado sus artes mágicas en campos y bosques para recuperar las fuerzas perdidas durante la vida artificial en las ciudades congestionadas. Por el otro lado, es la caída del rayo espiritual del sol en el otoño que provoca la reanudación de las actividades mentales y espirituales en el invierno. La misma fuerza germinadora que hace fermentar la simiente en la tierra y la prepara para que produzca múltiples frutos, activa también la mente humana y fomenta las actividades altruistas que mejoran las condiciones del mundo. Bueno, y vamos a profundizar un poquitito en el asunto de que hablábamos de que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur se da precisamente la diferencia, ¿no? Se despliega la primavera en la Pascua de Resurrección, al mismo tiempo que en el hemisferio sur está el otoño instalado. Se da cuando la luna llena, se hace en la semana en la que se hace la luna llena, después de que ya se entró en esa estación, en el hemisferio sur en el otoño y en el hemisferio norte en la primavera. Y aunque las fuerzas predominantes están en los dos hemisferios, estamos viviendo en el signo de Aries. Pero también se nos enseña en astrología que
la pareja de signos opuestos tiene una interrelación estrecha y no se puede desarrollar completamente la plenitud de un signo si no se incorpora al menos un cierto porcentaje de los aspectos, las condiciones del signo opuesto. Entonces estamos hablando que vamos a hablar del hemisferio norte, los signos de Aries y Libra. En el signo de Aries se desarrolla todo ese despliegue físico y en el signo de Libra hay una orientación más hacia los asuntos espirituales e intelectuales. De la misma manera, la fuerza que se desarrolla en este equinoccio en el hemisferio norte, que viene acompañada por esta condición de despliegue físico, guarda parte de su energía para desplegarse en el hemisferio sur 6 meses después. O se puede pensar al revés, 6 meses antes. 6 meses antes y 6 meses después, parte de esa energía se despliega 6 meses después en el hemisferio sur y se da lugar a todo el despliegue de actividades físicas. O sea que hay una condición que está regulada espiritualmente como para que quede un remanente de esa energía para ser aplicada en el hemisferio contrario al hemisferio norte, en el que hay mucha más tierra, por fuera del agua, menos cantidad de continentes y también mucho menos gente. La suficiente como para poder disfrutar de esa forma de energía a los 6 meses sin que se pierda absolutamente nada, porque estos son ciclos que se repiten uno atrás del otro y el principio de uno y el final del otro se interactúan permanentemente. Entonces, continúa diciendo Mike Heindel, si esta gran oleada de amor cósmico altruista no culminase en la noche de Pascua, si no produjera vibraciones de paz y buena voluntad, no habría ninguna sensación de fiesta en nuestros corazones capaz de engendrar el deseo de hacer a los demás también felices. Y la costumbre universal de hacer regalos en la Pascua no existiría y sería para todos una sensible falta. Esto nos recuerda, Heindel, con esto que, si bien es cierto que tenemos que jerarquizar la actividad humana en la vida íntegra, estamos dependiendo de las jerarquías que nos sostienen. Está muy bien hacer toda la parte que nos corresponde a nosotros, poner todo nuestro empeño en hacer lo que sentimos y entendemos que está correcto, pero no tenemos que olvidarnos que está gracias a la intervención de las jerarquías y especialísimamente de Cristo con su sacrificio anual que hace que viene desde el centro del sol hasta el centro de la tierra todos los años. Eso produce un efecto en los mundos invisibles del cual nos beneficiamos año tras año. Limpia, purifica y prepara y reconstruye todas las condiciones de estos mundos para que nosotros tengamos la posibilidad de que nuestros instrumentos estén constituidos con la mayor pureza posible. Bueno, continúa Adriana, ¿sí? Sí. Cuando Cristo andaba día tras día por los cerros y valles de Judea y de Galilea, prodigando sus enseñanzas a la multitud, todos recibieron igual provecho. Pero él se comunicó sobre todo a sus discípulos y estos, por consiguiente, crecieron espiritualmente con gran rapidez. El vínculo de amor se fue estrechando a medida que pasaba el tiempo, hasta que un día manos alevosas cogieron al maestro querido y le hicieron morir de una muerte afrentosa.
Pero aunque él había muerto en la carne, continuó comunicándose con ellos en espíritu durante algún tiempo. Por fin, sin embargo, él ascendió a esferas más altas, perdieron el contacto directo con él y aquellos hombres se miraron tristemente los unos a los otros preguntándose, ¿es esto el final? Ellos habían esperado tanto, habían alimentado tan altas aspiraciones y a pesar de que el verdor del paisaje era tan luminoso y estaba bañado por el sol como antes de su partida, la tierra parecía fría y tenebrosa porque una profunda desolación se había apoderado de sus corazones. Hay algo análogo pasa con nosotros cuando nos esforzamos en obrar según el espíritu y a luchar contra la carne, aunque la analogía no se nos haya hecho aparente antes de ahora. Cuando la caída del rayo de Cristo empieza en otoño y hace entrar la estación de la supremacía espiritual, nosotros lo apercibimos enseguida. Seguí un poquito tú porque salió algo acá que no me deja leer. Bueno, nosotros lo apercibimos enseguida y empezamos a lavar nuestras almas en la bendita marea con gran avidez. Notamos una sensación semejante a la de los apóstoles cuando caminaban con Cristo, y a medida que la estación avanza, se hace cada vez más fácil comunicarse con Él, cara a cara, como antes. Pero en el curso anual de los acontecimientos, la Pascua de la Resurrección y la ascensión del rayo de Cristo resucitado hacia el Padre, nos dejan en idéntica situación como a los apóstoles cuando su querido Maestro desapareció. Nos quedamos desolados y tristes, mirando al mundo como a un triste desierto. No podemos comprender la razón de nuestra pérdida, que es, sin embargo, tan natural como los cambios de la marea y del día y de la noche. Fases todas de la edad actual de ciclos alternantes. Sí, yo sigo. Hay un peligro en esta actitud mental. Si la permitimos que nos domine, estaremos quizás tentados a abandonar nuestra obra en el mundo y hacernos ilusos y soñadores, perder el equilibrio y provocar justas críticas de los demás hombres contra nosotros. Semejante conducta sería enteramente errónea, porque lo mismo como la tierra se esfuerza materialmente para producir abundantemente en verano, después de haber recibido el ímpetu espiritual del invierno, así también nosotros deberíamos impulsarnos a cumplir mejor nuestra obra en este mundo, cuando nos ha sido dado el privilegio de poder comunicarnos con el Espíritu. Obrando así, excitaremos más la emulación que el reproche. Estamos acostumbrados a figurarnos a un avaro como uno que amontona oro, y semejantes personas son generalmente objeto de desprecio. Pero hay individuos que anhelan tan fervorosamente adquirir conocimientos como el avaro trata de acumular oro, los cuales emplearán todos los medios para lograr sus fines, y luego conservarán sus conocimientos para sí, tan celosamente como el avaro guarda su tesoro. Ellos no comprenden, sin embargo, que semejante método se cierran positivamente el camino para una sabiduría mayor. La antigua teología escandinava, que contenía una parábola, aclara bastante bien este asunto. Decía que todos los que morían en el campo de batalla, las almas fuertes que lucharon valientemente hasta el final, serían llevados a Valhalla para estar allí con los dioses, mientras que aquellos que morían en cama o de enfermedad, las almas que se arrastraron débilmente por la vida, iban al nefasto
Los guerreros valientes en Valhalla se alimentaban espléndidamente de la carne de un jabalí llamado Skrymer, que tenía la particularidad de que cada vez que se cortaba un pedazo de su cuerpo, la carne crecía enseguida de nuevo, de modo que su cuerpo siempre quedaba intacto, no importa qué cantidad se cortase de él. De este modo simbolizaba muy bien el conocimiento, porque por mucho que demos de él a los demás, siempre nos queda el original. Esto es Por algo semejante a lo que pasa con el amor altruista, como con el conocimiento, cuando uno da conocimiento, como cuando uno da amor altruista, no se queda con menos. Se queda al menos con lo mismo que tenía antes. Y tenemos que darnos cuenta de que estos mitos del norte de Europa están relacionados con concepciones de tiempos antiguos, en donde se daban con estas imágenes como cuentos de hadas o mitos que trataban de transmitir este asunto, ¿no? Por medio de este jabalí, estaban tratando de manifestar que hay algo como el conocimiento, ese que nos está ocupando en este momento, nuestra imagen, este asunto, y lo compara con la relación que tiene la gente con el dinero, con el oro. Porque podemos tener una relación sana o insana, tanto con el oro como con el conocimiento. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que hay gente que es adicta a la acumulación de dinero. Y hay otra gente que es adicta a la acumulación de conocimiento. Y nunca le resulta suficiente porque no pasa a la faceta de aplicar ese conocimiento. Esos son los guerreros de los que habla el mito. Los guerreros son los que no se quedan solamente con el conocimiento como una cosa abstracta o una cosa para guardársela para ellos, sino que salen al mundo a aplicar ese conocimiento que han adquirido. Y al hacerlo con la mejor disposición, van a encontrar que puede haber algunas facetas de ese conocimiento que son nítidas, lúcidas, incorrectas. Y van a haber algunas otras que son en donde se están mostrando los defectos de uno, las imperfecciones que tiene uno para interpretar el conocimiento, pero gracias a que sale a poner de manifiesto, a tratar de vivir ese conocimiento, es que se le pone de manifiesto el problema que uno tiene, dónde está su faceta de equivocación, para entonces poder enfrentarla valientemente, descubrirla y poder entonces llegar a superarla. Esa es la lucha de la vida del aspirante a la vida superior. Entonces, aquellos que viven una adicción al conocimiento nunca van a estar satisfechos. Y siempre se van a estar preguntando a ver si el conocimiento que recibieron no tendrá alguna faceta de error y no estaremos siendo engañados con este conocimiento. Y la única forma de poder saber si hay algún engaño o algún error en la parte de la interpretación de uno, es tratar de vivir de acuerdo a ese conocimiento, lo que esté al alcance de cada uno. Y así el verdadero filósofo no es alguien que se regodea en devaneos abstractos, sino que es alguien que sí profundiza en los aspectos abstractos de la vida y en los sentimientos y en los niveles más sutiles del espíritu, pero que necesariamente tiene que intentar vivirlos. No se los queda para sí mismo, no se los guarda, que al guardárselo es como el agua, se descompone, queda completamente inútil y lo único que hace es contaminar, así como contamina el conocimiento cuando uno no trata de vivirlo en la vida, y también se contamina el alma
del avaro que está permanentemente queriendo cuidar sus tesoros, que en realidad son sus amos, a los que está sirviendo inconscientemente. Bueno, todo esto está encerrado en este pasaje. Y continuamos así. Por esta razón existe cierta obligación de comunicar a otros el saber que hayamos adquirido, y a quien mucho se le dé, mucho le será exigido. Quizás no esté fuera de lugar el contar una experiencia que aclarará aún más el asunto en cuestión, pues fue la prueba final a la que fui sometido antes de recibir la enseñanza contenida en el concepto Rosacruz del Cosmos, aunque yo estaba, por supuesto, en aquel momento ignorante de que se me ponía a prueba. Entonces ahora Mike Heindel hace una excepción porque casi nunca habla de sí mismo. En este caso es pertinente poner en consideración de nosotros esta experiencia que vivió, esta prueba a la que fue sometido, porque nos explica bien la necesidad de comunicar lo que hemos aprendido ahora, sabiendo que muchas veces si el conocimiento es muy profundo y uno se lo quiere transmitir a la gente, porque involucra a toda la gente, todos los asuntos referentes al espíritu y al alma involucran a toda la gente. No toda la gente va a estar dispuesta a escuchar eso, como no estuvieron dispuestos a escuchar los mensajes de los profetas de los profetas en la antigüedad, que fueron muchas veces ladeados y también perseguidos y hasta asesinados, tanto como el último profeta de la antigua dispensación, que fue Juan el Bautista. Pero hay incontables casos relatados, muchos de ellos en el Antiguo Testamento, en donde aquel que tenía la sensibilidad espiritual, de intelectual y moral como para captar los mensajes más elevados, se los transmitía como una alerta a la gente, y muchas veces la gente se molestaba por escuchar esos mensajes. Entonces tenemos que saber que se puede llegar a recibir ataques, calumnias, etc. Pero es parte del proceso en el que uno tiene que afirmarse y tratar de, sin violentar a nadie, sin ponerle ningún conocimiento a nadie, ni juzgarlo porque estén más atrapados en una visión materialista de la vida, sí tomar la iniciativa de buscar el camino de poder transmitir lo que es importante para la vida, que es el desarrollo del alma. Entonces nos cuenta Mike Heindel su experiencia. ¿Querés seguir, Adriana? Bueno. Creo que es el hecho. Por esta razón. Ahí. Más abajo de donde dice concepto Rosacruz del Cosmos. No, empieza por ahí, por esta razón. Está bien, creo que puede ser ahí. Por esta razón existe cierta obligación de comunicar a otros el saber que hayamos adquirido, y a quien mucho se le dé, mucho le será exigido. Quizás no esté fuera de lugar el contar una experiencia que aclarará aún más el asunto en cuestión, pues fue la prueba final a la cual fui sometido antes de recibir la enseñanza contenida en el concepto Rosacruz del Cosmos. Aunque yo estaba, por supuesto, en aquel momento ignorante de que se me ponía a prueba. El hecho sucedió cuando yo me marché a Europa en busca de un instructor, quien, como yo creía, era capaz de ayudarme para avanzar en el sendero del camino espiritual. Pero cuando yo hube examinado su enseñanza hasta las más escondidas entrañas y le hube obligado a admitir ciertas incongruencias que él no podía explicarme, me hallé en un verdadero abismo de desesperación.
y preparado para volver a América. Estando sentado en mi butaca y meditando sobre mi desengaño, sentí de repente que alguna otra persona estaba presente y levanté la cabeza y vi a aquel que desde entonces ha sido mi maestro. Con vergüenza recuerdo la brusquedad con la que le pregunté quién le había mandado y qué quería, porque yo estaba profundamente descontento y vacilaba mucho antes de aceptar su ayuda en las cuestiones que me habían llevado a Europa. Durante los días siguientes, mi nuevo conocido se apareció en mi cuarto varias veces, contestando a mis preguntas y ayudándome a resolver problemas que hasta entonces habían sido un obstáculo para mí. Pero como mi vista espiritual estaba entonces muy poco desarrollada y no siempre bajo mi control, me sentía más bien escéptico que otra cosa en lo que me decía. ¿No podía ser que todo ello no fuese más que una alucinación? Yo discutí esta cuestión con mi amigo. Las respuestas a mis requerimientos dadas por la aparición eran claras, concisas y lógicas en alto grado. Se limitaba siempre y estrictamente a lo que yo había preguntado y eran además de una índole infinitamente superior a todo lo que yo era capaz de concebir, y por estas razones llegamos a la conclusión de que la experiencia debía de ser real. Pocos días después, mi nuevo amigo me dijo que la orden a la cual él pertenecía tenía una completa solución para el enigma del universo, de mucho más alcance que cualquier otra enseñanza públicamente conocida, y que ellos me comunicarían esta enseñanza si yo me comprometía a guardarla como un secreto inviolable. Entonces me volví hacia él encolerizado. Ah, por fin veo la oreja del diablo. No, si tenéis lo que decís y si ello es bueno, será bueno para el mundo también. La Biblia prohíbe terminantemente que ocultemos la luz y yo no quiero hartarme de saber mientras miles de almas anhelan encontrar una solución a sus problemas como yo lo deseo actualmente. Entonces mi visitante se marchó y yo saqué la conclusión de que era un emisario de los hermanos negros. Un mes más tarde, viendo que no podía obtener una ilustración mayor en Europa, decidí la vuelta y como consecuencia fui a pedir camarote en un vapor para Nueva York. Como había mucho pasaje, tenía que esperar un mes para el camarote. Cuando volví a mi habitación, después de haber comprado mi billete, encontré en ella a mi desdeñado maestro, quien me ofreció otra vez su enseñanza con la condición de que yo guardase el secreto. Esta vez mi negativa fue quizás más enérgica e indignada, aún que antes, pero él no se marchó, sino que me dijo: me alegro mucho de oír su negativa, hermano mío, y espero que usted será siempre tan celoso en la difusión de nuestras enseñanzas, sin miedo ni súplica, como lo ha sido en esta negativa. Esta es la condición necesaria para poder recibir las enseñanzas. El modo en que detenemos un poquito aquí porque hay mucha sustancia en este pasaje. En primera instancia, Mike Heindel viajó a Europa bajo los auspicios de una amiga que lo conocía bien, sabía que el anhelo que tenía Mike Heindel de poder llegar a desentrañar algunos misterios, de poder encontrar explicaciones que le dieran satisfacción al alma sobre los asuntos de la vida que todos tenemos que vivir. Y cuando el conferenciante europeo no le pudo dar satisfacción, a pesar de que pudo tener una conversación directa con él, entonces ahí es que se le aparece este
que pasó a ser su maestro, el maestro de Max Heindel, y le da las explicaciones que necesita Max Heindel. Y después que se las da con coherencia, precisión y amabilidad, entonces le pone la condición de que se las tiene que guardar para él si lo llega a introducir en el conocimiento más profundo. Y acá nos encontramos con que a mucha gente la respuesta que surgiría es una respuesta comprensible, la de aceptar lo que alguien que tiene la autoridad que ha demostrado, aceptar las condiciones que se le ponen y pensar, por algo será que me ponen esta condición. Es alguien que ha demostrado saber más que yo, y entonces de esa forma no hubiera podido pasar la prueba, porque la prueba esta estaba relacionada con el hecho de que la convicción de querer servir a los demás, de sentir y entender que esa es buena parte de nuestra misión en la tierra, tiene que ser más fuerte que la más grande admiración que nos pueda producir alguien que tenga condiciones extraordinarias de desarrollo espiritual y que nos demuestre tales condiciones. Que el sentido de la autoridad que nosotros podemos encontrar en gente que está capacitada y que muestra precisamente esa condición de autoridad, no tiene que ser más fuerte, sino que tiene que ser superada por nuestro sentido de lo que entendemos que es verdadero, justo, correcto. Bueno, y si la autoridad nos propone algo que tiene algún dejo de algún aspecto de ser algo que no está de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es la misión de servir al resto de nuestros congéneres, los seres humanos, entonces rechazarla rotundamente, como así lo hizo Max Heindel. Esta lección está directamente relacionada con el principio fundamental, que es la nota básica de la escuela Rosacruz. La escuela Rosacruz, que por primera vez se difunde masivamente por medio de Max Heindel, plantea que el aspirante a la vida superior tiene que tener una profunda confianza en sí mismo. Y esa profunda confianza en sí mismo va a demostrar si está bien fundada o no. A veces uno tiene mucha confianza en uno mismo y no está bien fundada, pero en la medida que esa confianza lo lleva a actuar de acuerdo a esa confianza, se ponen de manifiesto los defectos y uno se da cuenta de que había algo en lo que uno estaba confiando que no estaba verdaderamente correcto, porque son condicionamientos que tenemos instalados en nuestra naturaleza interior. Y de esa forma vamos aprendiendo a conocernos a nosotros mismos y a detectar bien cuáles son las facetas de nuestra naturaleza interior y cuáles son las de nuestro yo superior, al que nosotros debemos rendir tributo en el sentido de ponernos al servicio de el ser espiritual que verdaderamente somos. Entonces, esta lección está muy bien que más gente nos cuente, porque tiene todo este contenido relacionado con nuestro vínculo con las autoridades. Las autoridades están muy bien que sean escuchadas, que uno les preste atención a las propuestas, pero las decisiones sobre la vida del ser humano de uno son individuales y tienen que responder a los más elevados ideales espirituales que tenemos. Desde el Génesis se nos dice que después del momento de la creación de la humanidad, se le dice a la humanidad, representada por Adán y Eva, que tenemos que ser los señores de todo lo que está en la tierra. Y veladamente está encubierto que tenemos que aprender a ser tal y como Dios es un Señor justo con nosotros y que nos permite desarrollarnos a nosotros. También nosotros tenemos que establecer un vínculo con todo lo que existe en la tierra para poder ser
mayordomos, intermediarios entre Dios y los seres de los reinos menos evolucionados que nosotros, y de esa forma poder ir desarrollando los principios espirituales divinos que son propios de los hijos de Dios que somos, como nos indica Cristo que lo somos, para poder ir desplegando nuestro potencial divino. No para sustituir a Dios, que está muy lejos de que eso pueda ser así, sino que para cumplir precisamente con el propósito divino y que vayamos desplegando nuestro potencial, haciendo lo mejor que podemos y aprendiendo sobre la marcha, tanto de nuestros aciertos como de nuestros errores. Es cierto que se aprende más de los errores porque los aciertos resultan más de algo que ya está aprendido antes. En cambio, los errores ponen de manifiesto algo que nos está faltando. Y de ahí podemos poner el empeño para seguir haciendo el desarrollo que nos toca. Así que veamos cómo este pasaje en donde Ángel se refiere a sí mismo, se está refiriendo a nosotros. Nos está dando la esencia de una información fundamental para que aprendamos a encarar la vida, sabiendo que no estamos en condiciones de tomar decisiones certeras en todos los asuntos de la vida. Sí podemos consultar a la gente que tiene conocimiento y autoridad, pero que la decisión siempre tiene que estar, surgir de la más profunda convicción de que no violenta ninguno de los valores más elevados que tenemos. Y eso fue lo que le pasó a Maigende en esa instancia, y entonces a partir de allí fue admitido, fue la última lección a la que estuvo sometido. Todas las otras él no había estado consciente. Acá toma conciencia de que has pasado todas las pruebas. Y a partir de allí pasa por el proceso previo a hacer la difusión de conocimiento de esa cruz, que tuvo que ir adquiriendo rápidamente, elevando su conciencia hasta el mundo del pensamiento, pero pudiendo percibir la región de los arquetipos. Bueno, continuemos, ¿sí? Un mes más tarde, viendo que no podía obtener una ilustración mayor, en Europa decidí la vuelta y como consecuencia fui a pedir camarote en un vapor para Nueva York. Como había mucho pasaje, tenía que esperar un mes para el camarote. Cuando volví a mi... Ya lo leímos, sí, ya lo habíamos leído, perdón. El modo en que recibí. El modo en que recibí instrucciones para tomar cierto tren a cierta estación y para ir a un sitio del cual nunca había oído hablar, donde encontré al hermano en carne y hueso, como fui llevado al templo y recibí en él las principales instrucciones contenidas en nuestra literatura. Son cosas de bien poco interés. El asunto es que si yo hubiera aceptado de guardar el secreto de las instrucciones, hubiera sido naturalmente descalificado para ser mensajero de los hermanos, y ellos habrían tenido que buscar a otro. De igual modo, con cualquiera de nosotros, si atesoramos las bendiciones espirituales que hemos recibido, el mal nos acecha y por esta razón nos conviene imitar a la tierra en este tiempo de Pascua. En este mundo físico de la acción debemos sacar a la superficie los frutos del espíritu sembrados en nuestras almas durante la pasada estación invernal. Así recibiremos de año en año bendiciones más abundantes. Y hasta ahí la lección. Bueno, ahí terminó el capítulo número 13 de este libro, Enseñanzas de un Iniciado, que está muy bien que uno vuelva a leer y a reflexionar el contenido, todo, cómo uno puede aplicar en la vida propia estas lecciones espirituales, que precisamente es para eso que se plantea una filosofía, para estimularnos a estar dispuestos a mejorar nuestro desempeño moral y espiritual en esta vida. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención, alguna pregunta.
Si es así, creo que ya podemos estar en condiciones de dar por terminada nuestra reunión. Este es un capítulo que acabamos de leer que me parece que muestra la parte más esencial de lo que distingue a la filosofía de Rosacruz. Todas las enseñanzas genuinas de todas las escuelas, de todas las escuelas genuinas, tienen un montón de facetas en común, un montón de áreas en las que el conocimiento es muy semejante, pero cada una tiene alguna impronta específica que la distingue de las demás. En el caso de la filosofía Rosacruz, es esta confianza en uno mismo, en los propios valores, que tiene que ser más fuerte, más poderosa en la vida de uno que un montón de otros factores que también forman parte de la realidad, pero que tienen que estar supeditados a que es uno el que tiene que tomar la decisión. Si uno entiende que hay algo que no está claro o que parece más bien que está ocurriendo, uno decidir no participar, por más presiones que se sientan desde todo punto de vista. Y de esa forma se va gestando en el interior de nosotros, de los seres humanos, algo que va a culminar en la verdadera fraternidad universal. Cuando hayamos madurado toda esta capacidad que tenemos de tomar decisiones e ir aprendiendo de nuestras decisiones, no venimos abajo cuando cometemos errores, y si nos venimos abajo rápidamente, fortalecernos para enmendar el error en lo que sea posible, restituir lo que podamos restituir y modificar la conducta, enderezar nuestra conducta en lo que hayamos descubierto que no está mal, no estaba bien. Entonces, de esa manera, vamos a ir siendo, nos dice el Antiguo Testamento, la ley de Dios va a estar escrita en nuestras entrañas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. De esa forma, así como acabamos de decir, es que se escribe más rápida y nítidamente la ley de Dios. Cuando uno está aprendiendo a escribir, es inevitable cometer equivocaciones. Tenemos que aprender a tomar el riesgo de hacer lo que sentimos es correcto, y si está bien, bueno, nos alegramos, y si no está bien, entonces aprender del error y enmendarlo, modificar nuestra conducta, y de esa forma entonces se va grabando a fuego la ley de Dios en nuestros corazones. Tenemos que participar en esa escritura. Dios está emitiendo esa escritura y llega a nuestro yo superior, que es su imagen y semejanza. Pero nosotros tenemos que disponer nuestra naturaleza, nuestros vehículos, de forma que eso puede quedar bien escrito y participar de la forma que nos corresponde a nosotros. Al hacer así, entonces aceleraremos el proceso de elevación espiritual de la humanidad y la venida de nuestro Señor, la segunda venida de Jesús. Bueno, con esto creo que lo dejamos para la semana que viene, si me parece. ¿Sí? Bueno, nos muchas encontramos el gracias. sábado. Gracias. Si Dios quiere, a las 10. Gracias. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, hasta la próxima. Chao.